Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el curso de verano y con la primera de las ponencias o la primera de las intervenciones, que está a cargo de don Francisco Martínez Vázquez. Don Francisco Martínez Vázquez es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Es letrado a Cortes desde el año 2004, pero lo verdaderamente importante es que durante tiempo ha sido director general del Gabinete del Ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad, y uno de los muñidores de lo que fue el primer Plan Nacional de Lucha contra la Radicalización que se puso en marcha en nuestro país, que ya ha terminado porque además se está trabajando en la elaboración del segundo. Además, don Francisco Martínez pues ha sido una persona que, como podréis todos vosotros comprender y vais a ver después de esta ponencia, fue una de las personas que trabajó en Europa en precisamente el tema que nos va a exponer esta mañana, y que son las políticas públicas de prevención de delito de odio. En ese sentido, simplemente comentaros que España se convirtió en el país no solamente pionero, sino probablemente en el país más protector o el país que más ha luchado en la persecución del delito de odio con la modificación del artículo 510 del Código Penal. Y en fin, en ese sentido, hoy don Francisco Martínez nos va a hablar de todas estas cuestiones. Por lo tanto, yo le agradezco una vez más que hoy pueda estar aquí con nosotros, y sin más le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias. No sé si se ve la presentación o solo la veo yo aquí. Ahora, vale. Muchísimas gracias por la presentación del profesor Jaime Rosell, y desde luego muchas gracias a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste por tener esta magnífica iniciativa de organizar este curso de verano. Yo creo que el tema, en fin, está de más que yo destaque su relevancia, porque pues es algo evidente, pero sobre todo pues que nos dé la oportunidad de reflexionar desde una perspectiva transversal, desde distintas experiencias personales, profesionales, académicas, políticas. Fíjense, yo, como decía el profesor Rosell, mi experiencia en la materia es totalmente vivencial, ¿no? He tenido la suerte de pasar una etapa en el Ministerio del Interior, haciéndome cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, y les puedo decir que de las cosas de las que me siento más orgulloso, sin duda, de esa etapa, donde, como es natural, pues ha habido cosas mejores que otras, pero de las que me siento profundamente orgulloso es de haber podido participar en esta planificación y en esta generación de políticas públicas en la lucha contra los delitos de odio, en la prevención y en la persecución y castigo de los delitos de odio. Creo que fue una primera piedra que en ningún caso me atribuyo a mí mismo, todo lo contrario. Creo que hay un equipo magnífico en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en los profesionales del Ministerio del Interior, que llevaban tiempo tratando de avanzar en ese terreno y que tuvieron pues el enorme acierto de poner en marcha lo que fue la semilla de un ámbito de políticas de seguridad pública mucho más amplio a día de hoy, como son las políticas de prevención y lucha contra los delitos de odio, y llamado también a crecer y a enriquecerse en el futuro. Por eso yo la perspectiva desde la que me voy a aproximar al tema es fundamentalmente la de las políticas públicas, y lo voy a hacer en gran medida pues contándoles algunas experiencias y también algunas reflexiones que van, si me lo permiten, un poco más allá del tema, para tratar de aproximarnos con un enfoque amplio. Fíjense, desde esa perspectiva, lo primero que les quiero plantear es una reflexión sobre el mundo en el que vivimos, sobre nuestro mundo, al que he querido calificar de alguna manera como sociedad digital y sociedad global. Creo que eso no hace falta que explique por qué utilizo esos dos calificativos, pero sí que es verdad que en ese mundo creo que son necesarias, y hacemos con cierta frecuencia, reflexiones sobre riesgos y tendencias. Yo, de los múltiples informes de organismos internacionales que hablan sobre los riesgos, las perspectivas, las tendencias de la sociedad digital o del mundo globalizado, me quedo con las reflexiones que hace el Foro Económico Mundial en el informe sobre riesgos globales que publica todos los años, el Global Risk Report, que es un documento que les recomiendo para muchísimas cosas, para distintas aproximaciones, y concretamente para este tema de los delitos de odio, del discurso del odio, también, porque en ese mapa de riesgos
que plantea el Foro Económico Mundial. Se habla de riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos, y se habla de una serie de tendencias de las cuales yo destacaría, y les pido que se fijen en ello para luego concretar en el tema de los delitos de odio, el incremento de la ciberdependencia, que es una reflexión, en fin, amplísima, que nos permitiría decir muchísimas cosas sobre cómo es nuestro mundo de relaciones y de comunicaciones en la actualidad, pero también el incremento del sentimiento nacional excluyente y el incremento de los sentimientos de polarización, es decir, la polarización de las sociedades. Creo que son tres ingredientes: la polarización de las sociedades, el sentimiento nacional excluyente, o si me permiten, el sentimiento identitario excluyente, y la ciberdependencia, que hace que el mundo esté fácilmente conectado, si me permiten, hiperconectado, hipercomunicado, que explican en buena medida por qué hoy tomamos conciencia con tanta preocupación de los delitos de odio, del discurso del odio y de la necesidad de generar estrategias internacionales y políticas públicas nacionales e internacionales para prevenir y erradicar ese discurso del odio. Utilizando también un recurso del Foro Económico Mundial, les he puesto ahí, lógicamente no tengo tiempo de entrar en el detalle de cada uno de esos riesgos y de cada una de esas tendencias, pero el Foro Económico Mundial lo que hace es relacionarlas y genera esta matriz, esta estrella, que entiendo que será difícil que ustedes la puedan ver con detalle, pero tampoco es el objeto de la ponencia explicar toda esta matriz, que en todo caso daría para dar muchas conferencias y para hacer muchísimos cursos de verano. Pero fíjense cómo el Foro Económico Mundial relaciona las tendencias del mundo contemporáneo con los riesgos y coloca en ese centro de la estrella de riesgos la inestabilidad social profunda, directamente relacionada con la cual aparecen a ver si soy yo capaz de... No. Ahora. Fíjense cómo aparece la tendencia a la polarización de las sociedades directamente relacionada con otras cuestiones como pueden ser el fallo en las estructuras de gobernabilidad clásicas, el fallo, en definitiva, en las estructuras institucionales también internacionales, el sentimiento nacional excluyente, la radicalización, la ciberdependencia, todo ello relacionado pues, en esa estrella que de alguna manera, y no deja de ser llamativo, tiene en su centro, como vínculo de todos los riesgos y tendencias, la inestabilidad social profunda, o si me lo permiten de otra manera, la desigualdad. Bien, pues viene la pregunta que nos introducirá en el tema de las políticas públicas para prevenir delitos de odio. En este mundo hiperconectado, en este mundo global, en este mundo en el que tenemos acceso a una cantidad de información que antes era sencillamente inimaginable, pero en el cual, a su vez, estamos viendo cómo se incrementan los sentimientos identitarios excluyentes, cómo se polarizan las sociedades, la pregunta que podríamos hacernos es si estamos mejor informados, si tenemos acceso a información de más calidad, si somos, por tanto, más libres a la hora de tomar decisiones y, si me lo permiten, si nuestras sociedades son más plurales, más abiertas, más democráticas, en definitiva, mejores. O, por el contrario, lo que ha sucedido es que en este mundo la verdad ha muerto. Una pregunta que se hacía la revista Time hace unos cuantos meses y que, en fin, nos pone sobre la mesa una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Hipercomunicación, relaciones cada vez más conectadas, acceso a una cantidad ingente de información y, sin embargo, dificultad para encontrar la verdad, el mundo de los fake news, de la verdad manipulada, y la creación, pues en todo ese mundo de redes sociales y de relaciones digitales, pues de cámaras de eco, de cámaras de resonancia, en las cuales las propias ideas reverberan y se retroalimentan. Y por eso las ideas radicales, fanáticas y en muchos casos inductoras del odio y de la criminalidad también reverberan y también se retroalimentan. Fíjense que sobre esta misma idea, en la cual ya no me voy a detener más, es simplemente una introducción, pero en esta idea sobre si la verdad ha muerto y sobre si nuestra sociedad es más plural, más abierta, más democrática, más inclusiva o todo lo contrario, hay algunos organismos dedicados a la seguridad, algunas conferencias dedicadas a la seguridad pública que se han planteado si conocemos mejor nuestro mundo o, por el contrario, en la sociedad digital tenemos más prejuicios. Yo les voy a poner solo un ejemplo de la pregunta que la Conferencia de Seguridad de Múnich hizo en el año 2018.
en distintos países se preguntaba, y no por sacar ninguna conclusión, simplemente por tener una idea sobre si la percepción se corresponde con la realidad, se preguntaba en una gran encuesta ¿cuál es el porcentaje de población que profesa la religión musulmana en tu país? Y se hizo en muchos países para saber si somos capaces, con la información de la que disponemos, que es muchísima, en fin, todos tenemos en este momento acceso a una cantidad infinita de información a través de nuestro teléfono móvil, 24 horas al día. Bueno, ¿estamos mejor o peor informados? Pues fíjense cómo la Conferencia de Seguridad de Múnich muestra el gap, la brecha que existe entre la realidad y la percepción. Y en Francia, por ejemplo, que es el primer país en el cual se hace la pregunta, ahí lo tienen, en Francia, el average guess, es decir, la respuesta estimada, o lo que es lo mismo, la percepción, dice que el 31% de la población profesaba la religión musulmana cuando la realidad es el 7,5%. Y esto que tienen ahí es la diferencia entre realidad y percepción, tanto en un sentido como en otro. Es decir, la conclusión, y no vamos más allá del ejemplo, pero la conclusión es que entre la realidad y la percepción de la realidad hay una llamativa distancia y, por tanto, podemos ser algo pesimistas al responder a esa pregunta de si estamos mejor o peor informados ahora que tenemos acceso, paradójicamente, a una cantidad infinita y limitada de información. Esto es relevante desde el punto de vista de la construcción de discursos excluyentes, de discursos fanáticos y, por tanto, de la promoción del discurso del odio, lo cual me permite, de alguna manera, ya entrar en materia y plantearnos si en el ámbito de las políticas públicas las cuestiones que tienen que ver con el respeto a la diversidad, con la discriminación, forman o no parte de las prioridades políticas. Yo les he puesto ahí algún ejemplo, cómo han evolucionado las prioridades políticas en Estados Unidos, en la presidencia Trump y en el Congreso, en 2 años distintos, en 2017 y en 2019, y si se fijan, entre las distintas prioridades que marca la presidencia Trump, comenzando pues, por la lucha contra el terrorismo en el año 2017 o la economía en el año 2019, pero en los 2 años van a aparecer en un puesto destacado las relaciones interraciales. Es decir, entre las prioridades políticas de la administración de Estados Unidos, en este caso bajo la presidencia Trump, pero en fin, este es un análisis que se podría hacer durante muchos más años, pues aparece como objeto de preocupación y, por tanto, de políticas públicas las relaciones interraciales. Ciertamente hay un componente también ideológico que nos podría llevar a otro tipo de reflexiones, y es que en ese diseño de políticas públicas algunas suscitan un gran acuerdo ideológico, en este caso entre republicanos y demócratas, y se fijan en la línea central. Hay un gran acuerdo en algunas políticas que son altamente valoradas por quienes forman parte o tienen afinidad con el Partido Republicano y quienes tienen afinidad con el Partido Demócrata, por ejemplo, la economía, y sin embargo otras, como es el caso de las relaciones interraciales, ahí está, tienen una valoración mucho más alta en el caso del Partido Demócrata que en el Partido Republicano. Es decir, conclusión, no todas las políticas públicas son comunes a los elementos ideológicos o de orientación ideológica. Siempre hay un componente, un sesgo de orientación ideológica que influye en la definición de políticas públicas. Bueno, esto es el periódico de hoy. El alcalde antes hablaba de cuando abrimos el periódico, pues yo he querido hacer esta mañana, no siempre esto es posible, pero hoy ha sido realmente fácil abrir varios periódicos para encontrar ejemplos en los cuales se hace referencia de alguna manera, no de una manera necesariamente científica o jurídica precisa a los delitos de odio, pero sí al concepto del discurso del odio y de lo que subyace a ese concepto, ¿no? Fíjense que hoy en un medio internacional se habla ya de la posibilidad de investigar un crimen de odio por un asesinato, un homicidio de una mujer transgénero, pero en la prensa española hay 3 noticias. 2 afectan directamente a España, una tercera, que es una noticia del ámbito internacional, donde se hace referencia a las cuestiones de las que vamos a hablar hoy y de las que van a hablar ustedes en el resto del curso, ¿no? El fiscal pide cárcel para un tuitero que se burló de Julen, un juez investiga la presunta agresión a una alumna por pintar la bandera española, o asesinada en San Petersburgo una conocida activista LGTBI. Insisto, no estoy haciendo un análisis jurídico, a lo mejor no estamos hablando en sentido estricto de delitos de odio. Yo creo que el análisis jurídico, estoy seguro que brillante, lo hará el fiscal Miguel Ángel Aguilar. Mi perspectiva es de carácter político, pero fíjense cómo solamente abriendo en realidad un periódico,
Me ha bastado con mirar El País para encontrar estas 3 noticias en las cuales hoy, como pasará mañana y pasado, pues aparecen noticias que están relacionadas con el fenómeno del discurso del odio y de los delitos de odio. Esto es de la semana pasada, también es un ejemplo de la complejidad del fenómeno. Fíjense, cuando pusimos en marcha en el Ministerio del Interior el primer protocolo policial y el primer registro de delitos de odio, constatamos que uno de los más comunes eran precisamente los delitos por motivación de orientación sexual, de orientación e identidad sexual, ¿no? Pero el asunto es tremendamente complicado porque a veces se solapan unos y otros motivos de odio, como sucede en esta imagen que ven aquí, ¿no? Colegas, que es una entidad representativa del colectivo LGTBI, pues sufre este ataque, ¿no?, en su sede, pero no por razones de su orientación sexual, sino en este caso por razones de una presunta vinculación con una determinada formación política o ideología política a la que, con motivo pues, de los sucesos que se produjeron en la festividad del orgullo, pues, en fin, denunciaron una serie de hechos y colegas pues, hizo un respaldo o una defensa explícita, o mejor dicho, una censura explícita de esos hechos y como consecuencia de ello, pues fíjense, un caso enormemente complejo, ¿no?, donde a quienes han sido durante años, décadas, víctimas de delitos de odio por razón de su orientación sexual, aparece en este caso un ataque con otra motivación que tiene más que ver con la condición ideológica o con la presunta afinidad ideológica, porque en muchos casos pues estamos hablando simplemente de construcciones que se basan pues, en interpretaciones totalmente desafortunadas o sin fundamento de la realidad, pero que en todo caso inducen a una determinada conducta o un determinado discurso de odio. Bueno, si nos fijamos ya en lo que llamamos el ciclo de las políticas públicas, cómo se definen, ejecutan, evalúan las políticas públicas, es habitual hablar de esas 5 fases, definir problemas y establecerlos o incluirlos en la agenda política, formular soluciones desde las políticas públicas, adoptar decisiones, es decir, priorizar, que eso es lo que hace cualquiera que esté en un puesto de gestión pública, de gestión política todos los días, priorizar y, por tanto, atender a unas finalidades, unos objetivos en detrimento de otros o por encima de otros, y también ejecutar e implantar esas políticas públicas y, por último, evaluar si han producido el objetivo deseado, ¿no? Bueno, pues voy a tratar de recorrer estas fases en los minutos que me quedan en el caso concreto de las políticas públicas en materia de prevención y lucha contra los delitos de odio. Empezando por definir de alguna manera, todavía en términos un poco teóricos, cómo se incluyen en la agenda pública los problemas políticos o los problemas sociales, ¿no? Bueno, los problemas sociales se caracterizan por su interdependencia. Es evidente que no podemos hablar de delitos de odio desconectados de otra serie de fenómenos que aparecen en las políticas públicas de seguridad y es evidente que el análisis ha de ser necesariamente transversal. Yo sería incapaz de explicar, si es que consigo hacerlo en el tiempo que me queda, cómo se pone en marcha un determinado programa contra los delitos de odio en el Ministerio del Interior desvinculándolo de la lucha contra la radicalización violenta o de la lucha contra el terrorismo, tanto nacional como de carácter yihadista. Están necesariamente relacionados, pero es que además la perspectiva policial o de seguridad pública no se puede tampoco desvincular de la perspectiva jurídica, del trabajo que realizan jueces y fiscales, de la perspectiva social, de la educación. Por eso, en fin, un curso como este pretende precisamente eso, integrar esa visión transversal en la construcción de una política pública, ¿no? Subjetividad, lógicamente hay que poner un elemento de subjetividad en el diseño y, si me permiten, también muchas veces una implicación personal. En ese sentido, en la lucha contra los delitos de odio, pues hay un equipo, bueno, lo había en los tiempos en los que yo estaba en el Ministerio del Interior y estoy seguro que si siguen allí lo seguirán haciendo magníficamente bien y si no, donde estén serán profesionales muy destacados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, también funcionarios de instituciones penitenciarias que fueron precisamente quienes con enorme interés y con una grandísima dedicación pues llevaron a que se diesen los pasos necesarios para poner en marcha todo este tipo de actuaciones políticas, ¿no?
hay que problematizar el asunto, que no es nada peyorativo, sino que hay que convertirlo en un asunto para el cual se busca una solución, que tiene un diagnóstico y para el cual se busca una solución. Los problemas tienen condición dinámica. Antes les ponía un ejemplo. Algo que podía ser inicialmente un delito de odio, que pudo ser objeto de discurso del odio por unas razones, lo puede ser en un momento dado por otra. Y también hay que incorporar determinados elementos técnicos. Por eso lo primero que había que hacer y lo primero que exige cualquier política pública de prevención y lucha contra los delitos de odio es conocer el fenómeno. Y por eso lo primero era el diagnóstico, lo primero era adaptar la contabilidad y la estadística criminal precisamente a las particularidades de los delitos de odio. Eso era el primer elemento de naturaleza fundamentalmente técnica, criminológica, que era preciso poner encima de la mesa para desarrollar una estrategia adecuada. Nombramiento. Los problemas tienen nombre. En este caso no hemos sido muy originales. Delitos de odio, hate crimes, hate speech. El nombre del problema no es original, aunque el tratamiento en gran medida en España sí que ha sido original. Inculpación. Tenemos que saber a quién hacemos responsable de ese discurso del odio y de esos delitos de odio. Y en última instancia, reclamación de actuación a los poderes públicos. Si no, no estaríamos hablando de políticas públicas. Bueno, el punto de partida de la construcción de estas políticas públicas yo creo que es imprescindible conectarlo con la sensibilización hacia la víctima de muchas políticas criminales, de muchas políticas de prevención y de lucha contra el delito. Algo que no ha estado siempre en la agenda de los poderes públicos. Es decir, si hace años buscásemos o tratásemos de explicar cómo se desarrollaron las políticas públicas en el Ministerio del Interior o en los distintos poderes públicos con competencias en el ámbito de la seguridad, a lo mejor la víctima no era el centro de esas políticas públicas. Y tampoco en el caso de la Fiscalía o en el caso del Poder Judicial. Y sin embargo, creo que en los últimos años, de una manera muy acertada y probablemente también aprovechando grandes impulsos dados por la academia y dados por los movimientos sociales, la víctima se ha puesto en el centro de muchas políticas públicas en el terreno de la seguridad y de la prevención del delito. Y yo creo que el ejemplo paradigmático en España lo tenemos en el movimiento asociativo de las víctimas del terrorismo. Es decir, cuando las víctimas del terrorismo asumen voz, el terrorismo, o los terroristas, en el caso de España me estoy refiriendo claramente a ETA, pero también lo podríamos decir del terrorismo yihadista, pero en el caso de ETA es muy claro, cuando las víctimas tienen voz, las víctimas indudablemente contribuyen de una manera decisiva al debilitamiento y a la derrota del terrorismo. Por eso creo que el punto de partida de la construcción de políticas públicas frente a los delitos de odio era en gran medida ese poner a la víctima en el centro, con el ejemplo que había resultado muy complicado y en definitiva pues muy sacrificado también, pero exitoso, de poner a las víctimas del terrorismo en el centro de las políticas antiterroristas, ¿no? En ese sentido, fíjense, una anécdota casi personal, bueno, casi no, absolutamente personal. Estando yo en la universidad, cuando todavía los profesores de penal no hablaban de delitos de odio, yo creo que era un concepto, en fin, que existía en el mundo anglosajón, pero que no se estudiaba en el programa de Derecho Penal, y un compañero de clase fue objeto de una agresión brutal por parte de un grupo de neonazis, de skinheads en Madrid, y la primera asociación, no quiere decir que no hubiese de otro tipo, y de hecho ya existían, pero la primera asociación que se acerca a él para, digamos, recogerle y ampararle y ofrecerle su asesoramiento y demás, es la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cosa que llamaba la atención porque él ciertamente no había sido víctima de terrorismo, había sido víctima pues, de lo que hoy claramente llamaríamos un delito de odio, y tendríamos muy claro cómo, primero, contabilizarlo en la estadística criminal y cuáles serían las medidas a adoptar. Pero en ese momento, y estoy hablando ya de hace unos cuantos años, pues no existía ni el concepto ni políticas específicas, y sin embargo quienes se hicieron cargo de recoger un poco su caso fue la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Por supuesto también los movimientos sociales, y no solo, en este caso ya, las víctimas del terrorismo, sino muchos otros movimientos que han impulsado y que han sido en gran medida pioneros y promotores de la creación de políticas públicas, observatorios, el tratamiento estadístico, el tratamiento jurídico de los delitos de odio y del discurso del odio. Y en España, en gran medida también, creo que tuvimos el acierto de aprobar una buena ley en el año 2007, como fue la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, una ley limitada al ámbito de
de las infracciones y sanciones administrativas y también con políticas de prevención, que yo creo que ha dado un buen resultado en el mundo deportivo, con todas sus posibles mejoras y con todas sus limitaciones. No hay nada perfecto, pero sí teníamos ese precedente a la hora de registrar y de generar protocolos de actuación frente a los delitos de odio, desde el año 2007, ¿no? En ese sentido, fíjense, yo también les hago otra confesión personal. Yo no soy muy aficionado al deporte, a la vista está, y sin embargo, y no soy, por tanto, en fin, no conozco bien el mundo futbolístico y demás, y nunca imaginé, cuando la primera vez que entré en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios como secretario de Estado de Seguridad, que uno de los secretarios de Estado con los que yo tendría más relación, amistad también, pero relación profesional, sería el secretario de Estado de Deporte. Siempre pensé que serían muchos otros, ¿no? Y ciertamente la tuve con muchos otros, pero muchísima relación con el secretario de Estado de Deporte, y no porque le pidiese entradas para el fútbol, que no era el caso, como les digo, sino porque el ámbito de sus competencias en la lucha contra la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte se cruzaba en grandísima medida con las competencias en materia de seguridad pública. Y creo que se hizo un buen trabajo, con momentos muy difíciles, pero también con un resultado razonablemente satisfactorio en muchos campos. Es verdad que teníamos entonces muy pendiente, y probablemente lo siga estando, ¿no?, la lucha contra el racismo en los campos deportivos, donde todavía la violencia estaba muy bien manejada en el deporte español, y sin embargo el racismo, por algunas expresiones y por algunos cánticos que se hacían en los campos de fútbol, pues era en cierto modo una asignatura pendiente en la que se ha avanzado, pero ciertamente queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, con este punto de partida, pues si les parece, como se va a hablar mucho a lo largo de estos días de todos estos temas, les hago un repaso por lo que fue lo que ha sido la cronología de las políticas públicas en materia de delitos de odio. En el año 2012 se da el primer paso relevante, que es conjunto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Empleo, entonces, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Observatorio, el Loveraxe, participan en el programa FIRIR para la formación para la identificación de los incidentes racistas, ¿no? Es un paso previo, importante, para llegar a concretar lo que se produciría en el año 2013, el primer manual de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en realidad inicialmente de seguridad del Estado, luego fuerzas y cuerpos de seguridad sin más, porque también tengo que decir que en este ámbito se han incorporado de una manera razonable o incluso muy satisfactoria y con muchas facilidades los cuerpos autonómicos, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, el manual de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la identificación y en el registro de los incidentes racistas y xenófobos. Año 2014 se publica por primera vez el informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio, siguiendo para ello la recomendación que hace el Consejo de Ministros de Justicia e Interior, el Consejo JAI, en diciembre de 2013. Por primera vez, por tanto, salimos de la oscuridad. Por primera vez podemos dar un paso en el ámbito de las políticas públicas para dejar de tener un suspenso, como teníamos en todos los organismos internacionales y muy especialmente en la Agencia Europea de Derechos Humanos, por la ausencia de transparencia en las estadísticas de criminalidad a propósito de los delitos de odio. Sencillamente no existían. Es decir, nosotros teníamos estadísticas de criminalidad, que duda cabe que esas estadísticas de criminalidad han mejorado mucho, pero no solamente las estadísticas de criminalidad tienen que existir y ser una herramienta imprescindible para las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que también son una herramienta para los ciudadanos, de una exigencia de transparencia y de políticas públicas activas, ¿no? Bueno, pues por primera vez en el año 2014 se visibiliza, da el paso definitivo, decisivo, ya efectivamente irreversible, de hacer un informe sobre delitos de odio en España. La primera contabilidad constituye a su vez el impulso de otra gran decisión, que es la aprobación de un protocolo policial, ¿no? Una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, que en ese momento yo dirigía, pues lleva a la aprobación del primer protocolo para las fuerzas y cuerpos de seguridad dirigido pues al registro
de los delitos de odio y a la adopción de medidas de prevención en el trabajo policial relacionadas con los delitos de odio. Esto no tiene absolutamente nada que ver con ningún mérito mío, absolutamente ninguno, salvo, pues, creo yo, el de haber tenido pues, el acierto de haber escuchado a personas altísimamente cualificadas del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, guardias civiles, policías nacionales, que verdaderamente harían enorgullecerse a cualquiera que tuviese pues, la posibilidad de conocerlos y trabajar con ellos, ¿no? Desde el coronel Jaime Cereceda y todo su equipo, que han trabajado con una perspectiva enormemente rigurosa, científica en muchos casos, con un gran conocimiento de la materia, en generar una estadística de la criminalidad adaptada precisamente al fenómeno de los delitos de odio. Necesitábamos conocer, no se pueden desarrollar políticas públicas para resolver un problema si no conocemos el problema. Por tanto, lo primero era tener ese inventario de delitos de odio, conocer el número de incidentes, siendo conscientes además de que tenía, desde el punto de vista de la evolución en los siguientes años, el riesgo de ser una estadística que fuese creciendo, pero no tanto, tal vez no tanto porque creciese el número de incidentes, sino porque iban a aflorar muchos casos que se mantenían ocultos. Por tanto, eso evidentemente desde quien gestiona las políticas de lucha contra la criminalidad siempre es un riesgo. Sacas a la luz un determinado fenómeno delictivo y en los 2 o 3 años siguientes ese fenómeno parece que no hace otra cosa que crecer, lo cual pues, podría llevar a que te censurasen como un mal gestor, cuando en realidad yo creo que tiene mucho más que ver con el aflorar comportamientos, conductas y permitir que las víctimas tuviesen un canal fácil para denunciar. E incluso que algunas de esas víctimas supiesen que lo que estaban sufriendo era, primero, un delito y, en segundo lugar, un delito con una tipificación específica en el Código Penal, con unas penas específicas y, además, asociado a toda una serie de medidas de protección y de prevención diseñadas precisamente para ese tipo de delitos, ¿no? Por tanto, no solamente había que hacer una labor interna de formación y de concienciación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que también había que hacer una labor pedagógica y campañas divulgativas para que se supiese que eso que estaban sufriendo personas por distintos motivos no era algo que tuviesen que soportar, ni siquiera eran delitos comunes, como lo habían sido durante muchísimos años, sino que eran un tipo específico de conducta criminal especialmente perseguido en las prioridades pues, de promoción de una convivencia pacífica que se podían lanzar desde los organismos públicos, ¿no? Bueno, una vez aprobado el protocolo, se modifica en el año 2015, como consecuencia, en este caso ya sí, de la reforma del Código Penal, de la redacción del artículo 510, de la aparición, en definitiva, pues de una serie de conductas donde se trata de precisar con un gran rigor técnico pues el concepto de delito de odio, también para distinguirlo de otras figuras que puedan parecer asintóticas, pero que en el fondo no son propiamente en sentido jurídico delitos de odio, ¿no? Se crea también un apartado específico en la página web del Ministerio del Interior que tiene mucha información, empezando por toda esta información que yo les estoy dando, todos los informes publicados año tras año sobre delitos de odio, los trípticos que se han publicado en varios idiomas sobre prevención de delitos de odio, en fin, toda la información en definitiva de esta gran política pública pues se hace accesible a través de la página web. En el año 2017 se realiza una encuesta sobre delitos de odio con la finalidad pues, de conocer o de recabar más datos, más información directa de quienes puedan haber sido afectados o conocedores de este tipo de conductas y, por último, en el año en el año 2018 se da otro paso importantísimo, que es la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, es decir, se formaliza un organismo dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad que tiene como función específica luchar contra este fenómeno criminal y en el año 2019, hace por tanto relativamente poco, se aprueba el Plan de Acción de la lucha contra los delitos de odio por parte del Ministerio del Interior. Fíjense que en este recorrido desde 2012 a 2019 hablamos de gobiernos de distinto color político, hablamos de varios ministros, hablamos de varios secretarios de Estado y afortunadamente, y esto entiendo que en estos tiempos que corren siempre es bueno decirlo, creo que es algo que nos reconcilia con los poderes públicos tan desprestigiados en estos tiempos. En fin, como yo he sido diputado y secretario de Estado, soy absolutamente susceptible de toda clase de críticas y el primero que las hace soy yo mismo. Y entonces, en esa crítica hacia los poderes públicos, bueno, constatar cómo ha habido una línea de continuidad en una determinada prioridad y cómo no se ha partido de cero, sino que un gobierno ha ido construyendo sobre lo que hizo el anterior, avanzando y claramente mejorando
lo que hizo el anterior. Yo, ciertamente, pues no estuve en el Ministerio del Interior en la etapa del gobierno socialista, en la etapa actual, pero me siento muy orgulloso de que haya un plan de acción contra los delitos de odio, que creo que era un paso necesario, imprescindible, para continuar algo que empezó en el año 2012, ¿no? Bueno, aquí tienen el primer tríptico. El primer tríptico pretendía dar a conocer incluso conceptos que eran conceptos desconocidos por los ciudadanos. ¿Qué es un delito de odio? Fíjense que se explica en unos términos muy sencillos, ¿no? Lo tienen aquí, que es un delito de odio cuando sufres una agresión por razón de tu orientación sexual, de tu nacionalidad, de tu raza, de tu religión, etcétera, y luego poner en contacto de manera rápida, de manera fácil, en este caso con los teléfonos, las líneas telefónicas conocidas, pero hay muchos más canales de comunicación y de denuncia que también aprovechan, pues, las ventajas de las tecnologías de la información, ¿no? Bueno, lógicamente, si salimos de la lista negra de la Agencia Europea de Derechos Humanos, no solo salimos, sino que pasamos a encabezar los primeros puestos. En fin, es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos, porque el protocolo se incluyó en el código, en el catálogo de buenas prácticas que la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues, promovía en su política de lucha contra los delitos de odio. Por tanto, pasamos de tener un clamoroso suspenso a tener una nota, pues, prácticamente, no sé si tanto como la que tienen todos ustedes de media para formar parte de este curso, ¿no? Bueno, las primeras estadísticas yo les tengo que reconocer que fueron en gran medida sorprendentes, ¿no? Nos dimos cuenta de que en España había, en buena medida, primero, un número notable de incidentes calificables como delitos de odio. La cifra oculta, la cifra que permanecía en la sombra, es muy significativa y ha ido aflorando con el paso del tiempo. Y en cuanto a las motivaciones, pues ahí aparecían en grandísima medida, pues, las motivaciones que nos imaginábamos, aunque en algún caso con algunas sorpresas, ¿no? Con un porcentaje muy alto de delitos de odio, de agresiones de todo tipo motivadas por razón de identidad y orientación sexual. Y también aparecían algunos fenómenos a los que a lo mejor no habíamos dado suficiente importancia como fenómenos criminales autónomos, como por ejemplo la aporofobia, es decir, los delitos de odio que tenían como víctimas a las personas sin recursos. Ciertamente un fenómeno mucho más grave de lo que probablemente en ese momento creíamos. O también los delitos de odio que tenían, pues, motivación en, bueno, en fin, elementos de carácter ideológico, político, racial también. En fin, una estadística que nos arrojó luz sobre una realidad que probablemente era conocida por muchos profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero nunca se había tratado de manera sistemática, que por tanto, como les digo, pues sí que generó algunas sorpresas, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿cuáles son las líneas maestras que pone en marcha el plan de acción de lucha contra los delitos de odio, recogiendo toda esta experiencia anterior y partiendo, por tanto, de que todos los años se actualiza esa estadística de criminalidad, se actualiza ese informe sobre delitos de odio, se constata cómo han evolucionado los diferentes motivaciones, en fin, y los distintos tipos delictivos o tipos de delitos, desde agresiones sexuales, agresiones, homicidios, etcétera, que se puedan calificar dentro del protocolo de actuación policial. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el plan de acción? Pues, en primer lugar, una vez más, la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la medida en que esa formación dependa del Ministerio del Interior, y del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad en sus respectivas administraciones de origen, ¿no? En segundo lugar, un objetivo de prevención de incidentes y delitos de odio, que tiene que ver con campañas de sensibilización, con la generación de una conciencia frente a este fenómeno criminal. Por supuesto, atención a las víctimas, y después la respuesta policial y, evidentemente, la respuesta jurídica, es decir, la respuesta del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales, de las que les hablará el fiscal Miguel Ángel Aguilar, pero que desde luego son el último paso en toda esta cadena de objetivos y de líneas de acción estratégicas, ¿no? Bueno, de manera más concreta, pues, en primer lugar, incorporar la formación integral en materia de delitos de odio en los programas de formación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que esa formación, a su vez, se pueda homologar con la que realizan otros cuerpos policiales en el mundo,
en la Unión Europea en concreto y con la que proponen determinados organismos internacionales como la OSCE, como la propia Agencia Europea de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Es decir, que sea una formación completa y además homologable en el ámbito internacional, ¿no? Lógicamente, fomentar el intercambio, las buenas prácticas, los conocimientos en diversos campos y, como digo, estas políticas públicas tienen que ser necesariamente transversales. Sensibilizar a la sociedad hacia este tipo de delitos, lo cual incluye campañas de todo tipo. Yo podría extenderme muchísimo más. Me quedan 2 minutos y por eso no me extiendo, pero en fin, y además, como soy el primero, corro el riesgo de ese mecanismo, esa plantilla que se abre a los 40 minutos y se cae el ponente, que es lo que nos han explicado. Pues no quiero ser el primero en experimentarlo, pero la sensibilización tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión de toda esta temática en un programa realmente magnífico que realiza el Ministerio del Interior, que es el Plan Director para la Mejora de la Convivencia en los Centros Escolares, donde lo que empezó con un objetivo muy claro, que era prevenir el consumo y el tráfico de drogas entre escolares, pues se ha orientado en grandísima medida hacia la prevención de este tipo de conductas, delitos de odio, discurso de odio, etcétera, ¿no? Contrarrestar también el discurso del odio en redes sociales, lo cual da para un debate amplísimo y es enormemente complejo. Y luego, pues, identificar situaciones de riesgo para las personas y colectivos más vulnerables. Asesorar, apoyar, promover toda clase de servicios para la víctima de los delitos de odio. Lógicamente, agilizar toda la respuesta institucional que se dé a las víctimas. Mejorar y perfeccionar continuamente los protocolos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fomentar la investigación de los delitos de odio y promover, esto también es importantísimo, la implicación de las policías locales. ¿Por qué? Pues porque España tiene un modelo policial complejo, pero un modelo policial que, si se coordinase bien o si se coordinase mejor, y he sido responsable de esa coordinación, por tanto la crítica es propia también, pues sería un modelo incluso mejor de lo que ya es, ¿no? Fíjense que nosotros tenemos un recurso policial público muy elevado en comparación con otros países del mundo y con países europeos. Hay muchos policías públicos por cada 100.000 habitantes, a diferencia, pues, de otros países de nuestro entorno, lo cual debemos ser capaces de coordinar para sacarle todo el partido. Y en ese sentido, pues, en fin, hay 60.000 aprox, ¿no?, policías locales en España que no pueden estar al margen ni de las políticas de prevención de la radicalización, ni de las políticas de lucha contra el terrorismo, ni de las políticas contra los delitos de odio, ¿no? Esto es complicado, claro, porque estamos hablando de policías que pertenecen a distintas administraciones, en fin, y que tienen sus propios protocolos de actuación, etcétera, pero se tendría que tratar de organizar esa colaboración. Y por último, fomentar y mejorar la denuncia de este tipo de hechos, porque todavía sigue existiendo esa cifra oculta, esa cifra que aflorará a medida que los ciudadanos vayan ganando confianza, que es precisamente lo que debemos conseguir, o lo que deben conseguir los poderes públicos, yo ya no lo soy, a la hora de abordar este fenómeno, ¿no? Generar confianza para que las denuncias sean mucho más fáciles, más espontáneas y superen ese miedo inicial, que es terrible, que es terrible, igual que sucede que en otros fenómenos como la violencia de género, etcétera. Es un miedo terrible a denunciar y a dar ese paso, ¿no? Bueno, pues eso, en definitiva, exige crear confianza, y eso exige mucho trabajo a conciencia. Estoy seguro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues, seguirán haciendo una labor magnífica para avanzar en ese sentido. Y creo que me he ceñido bastante bien al tiempo y no se ha abierto la trampilla todavía, así que muchísimas gracias y quedo a su disposición si hay alguna pregunta. Esto no sé si es mío, ¿no? ¿Ya? Sí. Pues decía, muchísimas gracias, don Francisco.